Muy bien. Em, este tema es un tema de continuación. Ya habíamos empezado el viernes pasado. Esa temática que yo he llamado reinos y estados y reinos, o reino y estados. Ese título tal vez no es tan adecuado, pero bueno, todavía no me se ocurrió uno mejor. Em, había varias personas que hoy están y que no estaban la última vez. Por lo tanto, me gustaría preguntar si alguien se anima a contribuir a recordar un poco de qué hemos hablado. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿De qué se trataba ese estudio que empecé? ¿Qué cosas hemos visto? No tiene que ser completo. Adelante. Eh, bueno, lo que recuerdo era que empezamos a hablar sobre eh, los tipos de política, los modelos políticos que han regido a la humanidad y tocamos que en el principio eh, estaba distribuido por tribus eh, y por lo general la lideranza estaba sobrecargada o lo dirigía alguien que era el líder o también se podían encontrar como tipo consejos. Luego de eso la siguió la teocracia y tocamos varios ejemplos, como el caso de Israel, y luego vimos también tipos de teocracia modernos que están todavía vigentes, como el Irán, eh, parece ser el que recuerdo. Luego Matías hizo una pregunta referente a si la teocracia era buena o mala, y ahí habíamos quedado, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Muy bien, muchas gracias. Eso ya era bastante de lo que hemos cubierto. Um, ¿Alguien recuerda el fin de ese estudio o por qué yo quería compartir eso con ustedes? So, ahí había una idea detrás, ¿no es cierto? Y ¿alguien recuerda tal vez? Tal vez era entender el modelo del reino de los cielos. Uh-huh. O sea, implícitamente estaba ahí, ¿no? Esto es una pregunta, ¿no es cierto? Hemos escuchado al anciano Pamenda diciendo que el reino de los cielos o el reino de Dios es qué forma de gobierno. Democracia, ¿no es cierto? Eso es lo que él dijo. Entonces, eso es parte de la pregunta de esa investigación. ¿Cómo es el gobierno en el cielo? Um, ¿Cómo se compara? La pregunta de Matías, ¿no es cierto? Había una teocracia cuando Dios guió a su pueblo. Él instituyó una teocracia. ¿Por qué? ¿No? Y por qué ahora tal vez no es una teocracia, es una democracia en el cielo. ¿Qué más recuerdan? Dicho eso, te estaba dando el resumen acá a mi suegro, porque no pudieron participar en la clase del viernes, y estábamos hablando sobre eso, porque si nos vamos a una lectura literal de la escritura, pareciera, pareciera que el modelo de gobierno es monárquico. Sí. ¿Y cómo llamamos el estado celestial? Reino. ¿Cómo? Reino. El El, reino de Dios. el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no es cierto? El reino es una monarquía, porque hay un rey. El nombre implícito dice ya qué modelo de estado es, ¿no es cierto? Tenemos que ver si eso es así, si eso es cierto. Eh, Yo quería hacer una pregunta con relación a eso. Cuando hablamos de Suecia, ¿era?
Suecia, si no me equivoco, que tenía la reina hace un tiempo. Ah, sí, países nórdicos. Suecia tiene un rey No, y una pero reina. am, a lo que Lutero era, o quién se opuso, no era Lutero, ¿cómo se llama? El que se opuso, el de la reforma. Ah, eso era en Inglaterra. Tú dices, la oposición a la reina. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue John Knox. Knox. Mm, será otra persona. Pero en fin, Zwingli, Suiza. Zwingli. Ya. No, John Knox, me parece. Sí, era eso, era John Knox, pero ella se refiere a otra instancia de Zwingli, que se opuso al... Al rey, a la reina. Pero, ¿de dónde era la reina? ¿Era de Suecia? No, Era de un país pequeño, pero sí. ya Suiza, él estaba en Suiza, pero no había rey en Suiza. Ya no tenía esa forma de gobierno. En fin, esa monarquía donde estaba ella, la reina, era ¿qué tipo de monarquía era ella? Porque en realidad su gobierno era liderado por mujeres. Y ahí fue cuando Zwingli se le opuso. Entonces, creo que está confundiendo un poquito de historias allá. Habría que recordar a qué te refieres especialmente. Tenemos John Knox que se opuso a la reina Pero esa es en en Inglaterra. Inglaterra. En Es Suiza, él no se opuso a No, la reina. no recuerdo de dónde eran estas reinas, donde estaba, donde Zwingli se le opone y, y todo el consejo también, la mayoría estaba compuesto por mujeres. Y Zwingli fue quien dice que eso no es bíblico y empiezan a denigrarlas y a relegar, o sea, tratar de disminuir su cargo. Entonces yo quería saber qué tipo de monarquía era este reino de ellas. Ya, no recuerdo a qué te refieres. Yo sé que algo muy similar pasó en Inglaterra, de hecho, ¿no? Donde John Knox cuestiona la Legitimidad. legitimidad de la reina siendo mujer. Pero Elena White habla de esto, ¿no? También. Ok. Les comparto. Entonces, ya tenemos un poquito la idea de qué hemos hablado. Voy a continuar eh, repitiendo un poquito lo que habíamos dicho. Si recuerdan, tal vez aquí este dibujito. Hemos mirado, nos ubicamos en esa línea de Edén a Edén. ¿Ya? Eso es la estructura vertebral que estamos usando para entender el desarrollo de la historia y entender el plan de Dios en respecto a muchas cosas. Había un texto que yo leí y aquí le voy a compartir otra vez. A ver si lo puedo copiar y si lo podemos pegar aquí. Es lo siguiente. Yo he usado aquí lo siguiente. La teoría de la cultura política. Es una teoría específica en teoría de la política, en los estudios de la política, ¿no es cierto? Dice, los sistemas políticos están profundamente influidos por las actitudes y los valores de la sociedad. Suena simple y lógico, ¿no es cierto? Pero quiere decir que lo que nosotros hacemos, pensamos, creemos, eso se refleja en nuestro sistema político en el que estamos. ¿Y por qué ellos llegaron a esa conclusión? Porque ellos observaron, estudiaron culturas después de la Segunda Guerra Mundial. Y se dieron cuenta que varios países tomaron la forma de democracia.
todos igual, ¿no es cierto? Los mismos sistemas políticos. Pero al mismo tiempo, esos democracias no eran iguales y era muy diferente cómo se desarrolló en diferentes países el mismo sistema político. Entonces ellos llegaron a entender que la cultura impacta y transforma o influye muchísimo sobre el sistema político de un país, lo que obviamente hace mucho sentido y también tiene que ver con lo que habíamos estudiado nosotros en el movimiento, que al fondo la raíz de los problemas en el mundo, de los comportamientos, son problemas culturales, ¿no es cierto? Eso es un punto que la anciana Tess hizo. Bueno, entonces esa conexión con la cultura y el sistema político, la manera como se entiende algo, cómo se maneja algo, es muy fuerte. Obviamente, la democracia en Holanda se ve muy diferente como la democracia en Bolivia. Son democracias. Bolivia tiene una república. Es muy diferente como la república de Estados Unidos en muchos aspectos, aunque son supuestamente sobre la misma base. Bueno, para entender un poquito ese desarrollo del reflejo de la cultura, lo hemos visto como la cultura se refleja en sistemas como el sistema, ¿cómo podemos llamar ese sistema familiar o estructural de una sociedad? El patriarcado. Hemos visto que la cultura está detrás de eso, ¿no es cierto? Entonces me interesó ahora para nuestro estudio aquí cómo la cultura impactó y transformó sistemas de Estado, sistemas políticos. Y ahí hemos empezado a ver cuáles eran los sistemas de Estado en esta historia de ese mundo. ¿Ya? Y como Kevin recuerda, el primer sistema que se reconoce es un liderazgo tribal. Son tribus que se forman, que no tienen límites de fronteras de un país. Y en esos tribus, lo que es interesante, en algunos o muchos, había una participación bastante amplia que también incluía a mujeres y que también incluía a jóvenes, mujeres y hombres. Eso para mí fue interesante y creo que para nosotros todos es interesante, que al comienzo tenemos este tipo de liderazgo tribal, grupos pequeños. Básicamente hay un jefe, sí, que lidera, sí, o un grupo de jefes ancianos, el sistema patriarcal está presente, pero decisiones se tomaron muchas veces en forma comunal. Y la forma comunal significa que todos participaban en la toma de decisiones. Si vamos a mudarnos para otra área como pueblo, ¿no es cierto? Si vamos a atacar esa tribu, si vamos a construir esto, aquello, y en esas decisiones se tomaron en cuenta las decisiones de mujeres, de hombres, ancianos, jóvenes. Interesante. Como el segundo desarrollo, segundo sistema, hemos visto el estado-ciudad, city-state, las famosas polis en Grecia, donde ya había una estructura más desarrollada, había una ciudad y alrededor de esa ciudad tenemos un pequeño estado, podemos decir. Había asambleas, había concilios, había magistrados, o sea, sistemas políticos organizados para, pues, liderar y hacer funcionar ese pequeño estado. Todo estaba basado en que también tiene que haber un pueblo, esa idea, ¿no? De quién es de nosotros, quién no es de nosotros, era importante y toma forma. Y es esa idea de pueblo ya muy temprano, como tenemos aquí, como vemos aquí, significaba que siendo pueblo de una ciudad, siendo
formando parte de esa ciudad, tú también tenías derechos. Pero no solo derechos, sino deberes también. Lo que hoy es normal en cada estado que se reconoce eso. No solamente tienes derechos, sino también tienes deberes en ese estado. Ok. Y muchas veces, o sea, podemos ver que aquí también todavía hay una participación bastante amplia. No es uno nomás que lidera, ¿no es cierto? No es un rey, no es un anciano, no son 2 o 3 ancianos que toman las decisiones, no, el pueblo estaba integrado. Uno, porque tomaba posiciones en los concilios, en los magistrados, en las asambleas, y otro porque había participación directa, o sea, había votaciones y todos podían participar y decidir. Entonces, hay un desarrollo de ese sistema temprano donde en grupo se decide, donde se lidera, es más estructurado, ¿no es cierto? Es más profesional, podemos decir así. Tenemos personas que son profesionalmente encargados de manejar el Estado. Pero también hay una concentración, ¿no? Hay una limitación. Son ahora menos personas que lideran, son personas específicas, son cargos. Y a ese nivel ya no tenemos la participación tan amplia de mujeres. No había mujeres ancianas en las asambleas, en los concilios de magistrados, mujeres que formaban parte de esto. Luego hemos visto la teocracia. ¿Ya? Hemos visto que la teocracia es un sistema donde Dios o un representante lidera el pueblo directamente. Dios mismo o un representante, un líder religioso. Ahí, obviamente, conocemos el modelo de Moisés. Dios apunta a Moisés, Moisés lidera el pueblo. Pero tenemos en ese caso, obviamente, tenemos la explicación donde Dios directamente le habla a Moisés, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que Dios directamente estaba liderando el pueblo. Y de hecho, él fue algunas veces en forma de una columna, ¿no es cierto? De fuego o como una nube, donde él literalmente guiaba al pueblo hacia un lugar. Entonces, ese liderazgo era físico, era visible, era directo. Y para mí, importante en eso es que en el sistema religioso, las leyes vienen del líder religioso o vienen de Dios. Los 10 mandamientos, las instrucciones a Moisés, todo venía de Dios directo. Y así también en las teocracias que tenemos hoy en día todavía, en el Vaticano, en el Irán, y a unas décadas atrás, el Tíbet también tenía una teocracia, donde hay un líder religioso y él es el soberano. Y no solamente el soberano, él es también que da las leyes. Los musulmanes dijimos que no son, ¿no? Los musulmanes de por sí no son una teocracia, o no hay estados, salvo Irán, que es un país musulmán, no tienen teocracias, porque los países musulmanes tienen monarquías, tienen democracias, tienen diferentes formas de estado que siguen a leyes, normas religiosas, ¿sí? Pero el sistema no es religioso de por sí, no es un líder religioso que encabeza el Estado. Ok, y hemos mirado un poquito la historia de la teocracia en el pueblo de Israel. No tenemos bajo Abraham, no tenemos una teocracia porque no hay, bueno, tal vez podríamos decir que hay una teocracia, pero para una teocracia necesitas un Estado, ¿no es cierto? Y Abraham era nada más una familia, después con un pueblo que le seguía, pero andaban, no sé, de un lugar para otro, era un pueblo en desarrollo, estaba formándose. Realmente la formación del pueblo viene con Moisés, cuando ya no son tribus separadas. Bajo Abraham, básicamente tenemos el sistema como aquí
arriba decimos liderazgo tribal, ¿no? Tenemos un jefe del Estado, el anciano de la familia, el mayor, el hijo mayor, ¿no es cierto? Pero eso se desarrolla después bajo Moisés en una teocracia. Y recordamos que es interesante que en esa teocracia Dios no necesariamente usa o se apoya en el sistema patriarcal del Estado, porque tenemos los ejemplos de que él lidera al pueblo a través de Débora y también de Hulda, que eran jueces, juezas, eran mujeres. Entonces tenemos aquí, yo pienso algo muy interesante, porque Dios no se somete a esas reglas que el ser humano quiere ver, quiere imponer y tener en su sistema político. Y él, yo pienso, yo lo veo así como él abre los ojos a otras posibilidades. Y de hecho eran profetas y juezas muy exitosas, ¿no es cierto? Lideraban bien al pueblo. Pero el pueblo quería otra cosa y se elige luego una monarquía. Hasta ahí un poco la recapitulación. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Antes de que yo comience ahora con el tema de la siguiente etapa o siguiente forma de Estado. Todo claro. Entonces tenemos el liderazgo tribal básicamente hasta 3000 antes de Cristo. Ya no se podría dar un ejemplo en esa historia de la línea tribal, de que las decisiones se tomaban en comunidad, donde todos participaban. ¿Tú quieres un ejemplo? Sí, así como nos dio un ejemplo en, en la historia de la teocracia, nos dio a Moisés y cómo Dios le hablaba a Moisés. Claro, seguramente hay muchos ejemplos, pero estamos hablando ya de los años antes de 3000, ¿no es cierto? Entonces tenemos bastante poca evidencia, obviamente poca evidencia escrita. Tenemos de la Biblia, ¿no es cierto? Son líderes, son patriarcas que lideran, y eso para mí es una forma tribal, de liderazgo tribal, porque ¿quién va con él? Su familia, ¿ya? Y los descendientes. Eso es la tribu. Ahora, en los ejemplos de esos líderes, de esos patriarcas de Israel, no vemos ahí la participación de mujeres, ¿no? Ahí no. Am, O ustedes recuerdan un ejemplo. También si miramos un poquito dentro de las historias de la cultura en general, tendríamos que hacer un estudio un poquito de antropología, donde vamos a ver que las tribus o las culturas primitivas tenían un sistema tribal, digamos que la tribu opinaba, participaba, pero había un cacique, un personaje que lideraba en realidad. Las tribus de Estados Unidos, por ejemplo, se caracterizan mucho por eso. Se caracterizaba Por tener un sistema tribal, claro, porque o sea, secularmente hay esto. Yo pienso que con Abraham, de hecho, eh, ahí es donde con Abraham empieza la transición entre tribal y teocrático. Pero las evidencias que tenemos bajo el plano religioso a que nos brinda las escrituras, manteniendo ese mismo contexto, ¿no? No yéndonos más a estudios antropológicos que la ciencia confirma, pienso que todos esos modelos de los patriarcas eran tribus, que ellos se movilizaban con sus familias y ahí la regían la cabeza de hogar. Y a pesar de que los hijos tenían también familia,
todos ellos dependían de la cabeza principal, que era el padre primitivo, por así decirlo. Ujú, Ujú. sí. Solamente como yo les mencioné al comienzo, ¿no? Hay diferentes formas de gobierno tribal, ¿no? El ejemplo que tenemos de las tribus de Israel no eran completamente patriarcal. No, no tenemos ahí la participación de la comunidad, el voto, la opinión de los grupos, de los diferentes grupos de familiares. No, no, no parece haber habido esto, ¿no? Otros casos sí, pero ahí Iris tenía que mirar un poco dónde, en qué países o qué áreas, mejor dicho, del mundo había esto. Um, Me imagino que hay varios ejemplos también aquí en América. Entonces, en cuanto a ahora hemos dicho el estado ciudad, aparece más o menos 3000 antes de Cristo y desaparece poco antes de Cristo. Voy a poner aquí. Desaparece porque por las conquistas, ¿no? Eso, estado, ciudad o polis. Después hemos visto las teocracias, aparecen al mismo tiempo como ese estado-ciudad, pero ahora en cuanto a Israel, desaparece después de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo desaparece el estado, la teocracia en Israel? Escogen a un rey, Saúl. Mira, por un lado escogen a Saúl y ya viene la monarquía, pero otra vez la retoman después, ¿no es cierto? Después de las conquistas, en el tiempo de Jesús hay una teocracia, ¿no es cierto? Porque el Sanedrín gobierna, o está intentando gobernar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué desaparece? Pongo aquí el año 70. ¿Qué pasó? Claro, por la destrucción de Jerusalén y del templo y ya todo empieza a regirse por un gobierno monárquico o ese era aristocrático, ¿no? Sí, ¿Sí? ya vamos a entrar en detalle. Correcto, ¿no? Porque simplemente por fuerza mayor, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, la destrucción del sistema político total, la sumisión total del pueblo de Israel, eso ya no hizo posible tener una teocracia. Por ahí termina ahí, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente sistema que yo quiero ahora mencionar un poco, mirar con ustedes, la monarquía, ya hemos mencionado un par de veces. Monarquías empiezan más o menos en el mismo tiempo, ¿no es cierto? También por ahí 3000 y vamos a poner esto aquí porque nos enfocamos en la historia de Israel un poquito. Entonces pongo aquí monarquías. Monarquías hay en todo el Medio Oriente, ¿no? Mesopotamia, los reinos ahí antes de Babilonia, Persia, Siria, los viejos imperios. Después Egipto, obviamente, cuando empieza el gobierno de los faraones. Después Israel, que se eligió más o menos en ese tiempo aquí, vamos a poner, mm, aquí empieza la monarquía en Israel, más o menos alrededor del año 1000, cuando ellos quieren un rey. ¿Eso es con Saúl?
con Saúl, ¿correcto? Y luego los reinos divididos de Israel y Judá siguen siendo monarquías. ¿Qué es una monarquía? Es un gobierno donde una persona sola, un monarca, puede ser un rey, puede ser una reina, puede ser un emperador, puede ser un sultán, diferentes nombres y formas, tiene la autoridad suprema. Pero como es muchas veces, vamos a poner aquí la corona, el supremo. ¿Qué significa supremo o autoridad suprema? Máximo. Máxima. ¿Alguien tiene otro aspecto que entiende sobre supremo? Que no hay otro por encima de él. Ya no hay otro por encima de él. Es la máxima, sí. Eso es lo como dice Solange, ¿no? La autoridad suprema, lo que ese término es un término interesante porque se desarrolla en la historia. Lo que para nosotros hoy es supremo o supremacía, no es lo mismo antes, ¿no es cierto? Ese término se desarrolló. Nosotros hablamos hoy de ¿cómo se llama? Soberanía, ¿no es cierto? Que sería, digamos, el término político correcto. La autoridad soberana, el soberano, la autoridad suprema. Soberanía era antes un poco diferente como hoy. También evolucionó. Evolucionó. Tú y yo vivimos en estados que tienen soberanía. Hay sistemas soberanos en el estado, pero no es uno, ¿no es cierto? No es el presidente el soberano del estado en una democracia. Él es el soberano en una área, que es el área ejecutivo, pero no en todo. Hay soberanos en otras áreas y muchas veces en realidad se dice que el pueblo es el soberano en realidad, porque el pueblo puede sacarlo a él, ¿no es cierto? Entonces él no es el soberano. Ahora en la monarquía no es así. Nadie puede sacarlo al rey. Nadie puede tomar una decisión que niega o que anule la decisión del rey. Entonces, esto es lo que hace un monarca realmente. Él tiene la autoridad suprema. Muchas veces es hereditaria. No siempre, ¿no? Pero muchas veces. En Israel, por ejemplo, no era hereditaria, ¿no es cierto? ¿La monarquía? Uh-huh. No. No era, ¿no? No era. No, No. no, porque Los Saúl descendientes. vino David. Claro, pero después de David vino la descendencia de David. Saúl, Pero De Saúl vino David, pero después de David vino Salomón. Pero lo escogió Dios. después de Salomón, era meritoria. Después de Salomón vino Roboán, y que era hijo de Salomón, uh-huh. y ahí hubo la división, y Jeroboán. Ya. Y después, Y después de, Sí. en la línea de Judá se mantiene la herencia. Con la caída está, uh-huh. no quiero repasar los reyes, pero, Sí, pero sí y era hereditaria. creo que tienes razón, Kelvin, pero no estricta, ¿no es cierto? Claro, no rígida, No pero sí, rígida, pero han intentado en lo posible mantenerlo, ¿no? correcto. Hay una mujer, también una reina en algún momento, que no creo que era hija pero no recuerdo Breve bien. tiempo, ¿no? Tuvo Ya. como 20 días o 3 días. Entonces, bien, sí, pero no en todos los países, en todos los sistemas era hereditaria. Podía haber sido siempre por fuerza, ¿no es cierto?
Familias han intentado mantenerlo en la familia, pero después había sistemas donde no, pues donde era más por fuerza o era por otras formas como se tomó ese mando. Pero es muchas veces hereditaria, muchas veces de por vida, ¿no? Recién cuando muere, hay otro. Pero también estaba la meritoria, ¿no? La meritoria, Sí, que es la que tiene Saúl, David y Salomón. sí, claro, ¿no? Era, Ese era por su belleza, el otro por su nobleza y Salomón por su sabiduría. no podemos decir que realmente, creo que Iris dijo que Dios eligió. Claro, ahí vemos que es hereditario de David a Salomón, sí, pero también Salomón se mereció Sí, ese puesto por su sabiduría. Y sí, David también por lo que hizo. Y Saúl bueno, también, ¿no es cierto? Todos por sí, mérito. sí, Después tenemos uno de ellos Jeroboam, o Sí, su hermano. Jeroboam, porque Roboam era el hijo de Salomón. Ya, Jeroboam era, sí, el que no era de la línea de David. ya. Bueno, después de esto, de sus características, brevemente, solamente para tenerlo en cuenta, hay diferentes formas, ¿no es cierto?, de monarquía, muchísimas formas. La absoluta, como el nombre dice, ¿no es cierto?, él tiene poder político total, sin restricción, puede hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Tenemos eso, por ejemplo, en países como en imperios, ¿no es cierto?, antiguos, donde vemos que sí, Alejandro Magno, él era un monarca absoluto, ¿no? Lo que él decía, él tomaba decisiones, es todo. No hay nadie que le podía corregir o cambiar algo. O Darío, en el imperio persa, persa. Medo, ¿no? Um, no hay separación de poderes, ¿no es cierto? El, el, el monarca puede gobernar por decreto. No hay ni siquiera constitución, ¿no? ¿Para qué una constitución? No hay un sistema que dice cómo él tiene que hacer las cosas. No hay nada escrito. Eso es, y de hecho, por miles de años no va a haber constitución en ningún lugar del mundo por las monarquías, porque el rey hacía lo que quería y como él lo hacía, así tenían que ser las cosas. No, él se le inventaba básicamente, o él recordaba cómo se hacía, como le antojaba. Uno de los primeros monarcas que también la Biblia nos cuenta era Nimrod, Medo. y posiblemente el primero en la historia, ¿no es cierto? Hoy en día hay monarquías absolutas, sí, hay. Saudi Arabia o Arabia Saudí, China. ¿no? Brunei, Háblanos un poco de Brunei. ¿por qué? Oman. No me suena. En Brunei tenemos un sultán, El jeque árabe. no es un jeque árabe, es un sultán. Pero no estoy preparado para entrar mucho en detalle ahí. Okay. Son algunos países que hasta hoy en día tienen esa monarquía absoluta, hasta hoy en día, ¿no? El rey o el sultán decide, no hay nada que le controle, no hay dirección, no necesita constitución. Si hay una constitución, es una constitución que básicamente dice que él puede hacer lo que quiere. Luego hay monarquías constitucionales. ¿Qué es una monarquía constitucional? ¿Qué piensan? El nombre ya lo dice bastante.
Es como Reino Unido. Reino Unido, exactamente. Pongo eso aquí. Reino Unido es un ejemplo. Otro, España, España, Dinamarca. Dinamarca, Suecia, Japón también. Sí, un feudo, sí. ¿Y por qué se llama monarquía constitucional? Porque a pesar de tener una monarquía, también tienen un presidente que es elegido por Dice porque tiene un presidente. No es esto que lo hace constitucional. el hecho que pueblo elegir. Entonces, No, entonces, Hay una constitución que en cierta forma limita o la autoridad del rey. claro, exacto, limita la autoridad. correcto. Ok. Hay una constitución que indica, que regula lo que el monarca puede hacer. ¿Ya? Y muchas veces esa constitución le limita al rey a una función muy, muy pequeña. ¿No? ¿Qué hace el rey de Reino Unido, por ejemplo? ¿Qué son sus funciones? ¿Alguien tiene una idea? Dar una imagen al pueblo, del pueblo al mundo, ser como la imagen. Ya, es como la imagen, el alma del pueblo, un poco la moral o la idea, ¿no es cierto? ¿Qué más hace? Tal vez da la última decisión política cuando no hay, em, cuando no se llega a un consenso, como es un voto más decisivo, digamos. Solange dice que tiene una función de ejecutiva en caso de que Empate. hay un empate político, pero eso no es el caso, ¿no? Él ¿No? no tiene ese poder. Ok. Él es como representante en ceremonias. La imagen. Por ejemplo, cuando hay un nuevo eh, primer ministro, él tiene que como que pedir al rey el permiso de poder asumir ese cargo, tengo entendido. Pero el rey no tiene en realidad el derecho de decir no. Él solamente lo tiene que otorgar sí o sí. Es como una formalidad, es como algo ceremonial. ¿Ya? Sí. Um, bueno, eso es la idea, ¿no? En la Constitución, entonces, una monarquía constitucional, como ustedes se dan cuenta, es una monarquía que tiene muy poco que ver con la monarquía absoluta, ¿no? El rey está ahí en la cabeza, encabezando, o la reina encabezando el Estado, pero no tiene poderes ejecutivos, casi no tiene ningún poder. Es en realidad algo así como representante del Estado que tiene ciertas funciones ceremoniales. Lo mismo en Japón, ¿ya? Lo mismo en Suecia. No, el rey no tiene ningún poder político, no puede hacer nada. Solamente están ahí, casi un poco decorativo, pero ellos reciben un salario, obviamente, del Estado y tienen ciertas funciones que están haciendo. ¿Salario? ¿Qué salario? Ah, ya, ¿qué salario? Bueno, después tenemos otro sistema que es la monarquía federal. ¿Qué sería eso? Voy a dar unos ejemplos, no sé si eso ayuda, pero Malasia, ¿sí se escribe? Ujú. Y los Emirates Unidos Árabes. Estados Unidos Árabes. ¿Por qué se llama Estados Unidos o Emirates
Emirates Unidos Árabes. Solange, ¿por qué se llama así? Porque son estados árabes unidos en una institución, algo así como la Unión Europea. Ajá, exacto. ¿Estados árabes? Son estados, ahí se llaman emirates, que cada uno tiene su propio monarca. Ese monarca se llama emir, emir, emir. Entonces, aquí tenemos un emir y su propio rey, básicamente monarca, en su pequeño emirat. Pero esos estados son grandes o son pequeños. Bueno, relativamente pequeños, ¿no? Y arriba está el monarca, ¿cómo se llama? Es un rey, simplemente, ¿no? En los Emirates. Es algo así Am, como los Estados Unidos, que sí, permite, claro, cada estado tiene ciertas leyes federales, pero el presidente es uno y puede, si, si el Senado lo aprueba, establecer leyes generales, ¿no? no he hablado todavía del poder político, simplemente eso, la Claro, estructura, ¿no es cierto? la estructura ya, claro. Y hay variantes, porque por ejemplo en Malasia tenemos 5 familias que pueden proveer el monarca, o sultanes se llaman, es también musulmán. Y esos cambian en rotación. Cada uno rige 5 años. ¿No? Es un sistema un poco diferente, rotacional, donde entonces es bien diferente también ahí. Pero lo que caracteriza la monarquía federal es donde justamente tenemos esto, tenemos varios pequeños estados que se unen y son liderados por un monarca. ¿Ya? Ahora, la autoridad de ese monarca puede ser diferente en diferentes sistemas. Entonces, sí, Kevin, es así como podemos decir como Estados Unidos, algo muy similar. Solamente que no tengo definido ahora eso en cada país es diferente, qué poderes tiene ese monarca. Pero también se dan cuenta que es un poco diferente aquí como esa monarquía absoluta, ¿no es cierto? Es bien diferente que la constitucional. Es una forma de. Y me imagino que algo así ya vemos en la Edad Media, ¿no es cierto? Donde había en Alemania, por ejemplo, en lo que iba a ser Alemania, tenemos un imperio sacro romano, así se llamaba, con un emperador arriba, que le dieron el nombre de Kaiser, Mm. ¿no? Pero eso es imperio, es diferente que una. Ya, pero debajo de él había varios reyes, ¿no? Muchos reyes de diferentes estados más pequeños bajo un liderazgo. Si yo digo simplemente que es algo similar. Ok. Ok. Y luego también hay algo que parece que contradice un poco la idea, pero hay una monarquía electoral, se llama, o electiva, Electoral sería. donde realmente se puede elegir al rey. Él no es hereditario y se elige. Obviamente no es un sistema donde todo el pueblo va a las urnas y elige. Eso sería entonces una monarquía democrática. Monarquía democrática, tiene elementos democráticos, pero no lo hace democrático solamente porque lo pueden elegir. Porque ¿quién puede elegir al monarca? Pues no puede ser el pueblo. Eso ya sería democrático, ¿no es cierto? Si no, es un grupo de personas
a ver, son aristócratas, La son élite. líderes religiosos, nobles, La élite, entonces. y a la élite puede ser líderes religiosos. ¿Y conocen un sistema así? Mm, A ver, quiero escuchar a algunos de ustedes que no han dicho nada todavía. Mires, tú tienes una idea porque sí, tú conoces una monarquía electoral, estoy seguro. O Edita, mm. o Lucas. ¿El Vaticano? Yes, 10 puntos. ¿No es cierto? El Vaticano elige el monarca, el papa. ¿Y quién lo elige? Pues un pequeño grupo de líderes religiosos. También, como hemos dicho aquí en Malasia, se elige por cada 5 años a uno. Claro, no es el pueblo que lo elige, sino es un poco limitado porque no cualquiera puede ser elegido, pero es una monarquía electoral. Ya, y después finalmente, vamos a poner aquí Vaticano, y después hay monarquías híbridas. Por ejemplo, Marruecos, donde el rey tiene mucho poder ejecutivo, legislativo, aunque al mismo tiempo hay un sistema democrático, un parlamento y una constitución. Um, en Jordania también es así. El rey tiene también autoridad significante. También tiene control sobre el militar, los militares, y puede también participar en la elección de líderes políticos, pero también en un parlamento. Muy bien. Entonces, ese sistema es uno de los sistemas obviamente más conocidos y más ilustres que tenemos en la historia, y Israel lo tuvo por elección por mucho tiempo hasta que los romanos lo acabaron, ¿no es cierto? Lo sacaron por completo. Ok, ya estamos pasando la hora. Voy a añadir un grupo más hasta que, o dos, bueno, un grupo más, o dos grupos más, y ahí quedamos con esa información básica para luego en un tercer estudio, no sé si será mañana o Depende de Edita. depende de Edita, dicen. Ella tiene La última palabra. la palabra soberana en este caso, donde vamos a entrar en esas preguntas interesantes, ¿no es cierto? Pero necesitamos un poco de información. Entonces tenemos ahora el siguiente sistema, es oligarquías. ¿Alguien sabe qué es eso? Lucas, Kelvin, Iris, Matías. ¿Quién gobierna en una oligarquía? Los poderosos. Ya, los poderosos. Ok. Edita me da la licencia de continuar. I think about thinking about Russia. Does Russia fall under oligarchy? Rusia tiene oligarcas, ¿no es cierto? Pero ¿son los oligarcas que gobiernan el país? Mm, De momento no.
¿no es No, cierto? Ujú. El gobierno no está en manos de los hombres poderosos. Simplemente en una oligarquía, lo que podemos decir es, el gobierno está en manos de pocos, ¿ya? En manos de, no es uno, no es un grupo elegido tampoco, es un grupo de pocos, ¿ya? Normalmente de familias por tradición, o por riqueza, o por poder, eh, por riqueza, ¿no es cierto? Es uno de los grandes puntos. O política. política, ¿qué significa política? Que tienen, digamos, que el control de ciertas áreas del poder político. En ese caso puede ser personas que tengan control sobre armamento militar, por ejemplo, Ujú. entran en esa escala, o que tengan control sobre medicamentos, entran controlando el área de salud. Ok, eso. Ya, ok, correcto, ¿no? Entonces está en manos de pocos y esos pocos son pocos porque son pocos que son ricos, son pocos que son fuertes, son pocos que tienen influencia, son pocos que tienen una tradición familiar, por esos diferentes motivos. eh, Esos estados de Grecia, que en un momento tenían la forma de estado-ciudad, también se tornaron oligarquías, donde unos pocos empezaron a gobernar y mantener ese poder en sus manos. Entonces, para poner eso un poco aquí en nuestro dibujo, en nuestra ilustración, voy a poner ese grupo de oligarquías apareciendo más o menos 800 antes de Cristo y también hasta ese tiempo más o menos. ¿Qué grupo de oligarcas en ese entonces puedes mencionar? ¿Dónde había oligarquías? En Grecia especialmente. Atenas, Atenas. Ya, ¿no? me ubiqué. Ok. Ahora, no quiero mucho entrar en detalle de eso, podría decir muchísimo sobre esto. Esparta era una oligarquía, Sí. Corintios, Atenas, Tebes, en diferentes sistemas oligárquicos. Bueno, pero finalmente quiero hacer ahora y dejarnos con esta información aquí. Empiezan a aparecer las democracias. Las democracias. La primera forma de democracia en Atenas, estamos hablando de, eso es el sistema político que nos interesa. ¿Por qué? Porque hemos dicho al comienzo, pensamos que en el cielo hay democracia. ¿Ya? Esos sistemas aparecen en Atenas de 500 a 322. Y también la República Romana. Recuerdan que Roma primero era un reino, luego era una república, luego era, podemos decir, un imperio, ¿no? Que es algo así como un reino, imperio. En Roma tenemos más o menos al mismo tiempo, ¿no? 509, un poco antes de Cristo, y hasta que se levanta César, ¿no? Tenemos César Augusto, esa transición, ¿no es cierto? Ahí de la forma de la democracia, ¿no? Termina. Esto para mí es sumamente interesante porque si lo ponemos aquí en nuestro dibujo, tenemos democracia a esa altura de la historia. Desaparecen, sí, eso sabemos, pero tenemos democracias. ¿Dónde lo tenemos? Hemos dicho 500 antes de Cristo hasta más o menos poco después de Cristo, ¿correcto? No,
hemos dicho en Atenas era hasta 300 antes de Cristo y en Roma hasta 27 antes de Cristo. Entonces tenemos aquí así, más o menos ese, llegando justamente a la puerta del tiempo de Jesús. La próxima vez, en la próxima clase, entraremos un poco más en detalle, pero fíjense, hemos estado diciendo que la democracia es el sistema mejor y en la ciencia política también se reconoce como el mejor sistema, el sistema más desarrollado en este mundo y básicamente el último sistema que el mundo necesita. Y ese sistema aparece brevemente en la historia, por un breve tiempo. Va a desaparecer porque se levantan otra vez monarcas, emperadores, pero está ahí en ese. ¿Y por qué está ahí en esa historia? Eso es mi gran pregunta, ¿no? ¿Por qué aparece la democracia en este episodio justo en las puertas o hasta las puertas de la venida de Cristo? Podemos pensar sobre eso y tal vez si mañana continuamos, podemos discutir un poco sobre eso, pero piénsalo un poquito. ¿Por qué aparece ahí? ¿Tiene alguna relación o es pura casualidad que la primera democracia en esa tierra aparece antes de Cristo y llega hasta la venida de Cristo, hasta su tiempo, ¿no es cierto? El pueblo que Jesús conoce, que conoce a Jesús, mejor dicho, el pueblo al que Jesús viene a rescatar, crece con el conocimiento de la democracia, porque Israel a esas alturas estaba liderado por un sistema, estaba bajo gobierno de Roma ya. Primero en asociación, en alianza y luego serán sometidos. Vamos a entrar en ese detalle aquí en esa historia. ¿Qué pasa alrededor de esos años? Es muy interesante. Pero para mí lo que queda claro es que el pueblo de Dios conoció la democracia, ya sea por Grecia o por Roma. No puede ser que no la conociera. Edita escribe, tiene que ver tal vez con el conocimiento del reino de Dios que predicaba Jesús y sus discípulos. Eso para mí es también la idea aquí, Edita. ¿No? Hay un sistema y es algo externo, no es interno. Pero para nosotros hemos visto que en nuestro movimiento, que alrededor de la segunda venida de Cristo, vemos que hay muchas cosas externas que nos sirven de información, o como Edita dice, como parábola, para nosotros. Dios trabaja ahí, ¿no? Y me parece interesante y no me parece casualidad que ahí aparece la democracia. Y luego vamos a ver cuándo, y tal vez ya pueden imaginarse y pensar, cuándo aparece la segunda vez de gran manera en la historia humana la democracia, cuándo tiene su victoria en la historia humana. Pero con eso continuaremos mañana. Hasta aquí mi estudio. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Yo tengo un comentario. Creo que tengo Adelante. que profundizar un poquito más o no sé, porque tengo ciertas diferencias. Tengo mis diferencias o ideas encontradas con referente a la democracia. Ya. Eh, sí, y más cuando nosotros entendemos cómo la cultura ha, ha sido traspasada de generación en generación y con ciertos principios que no son tan acertados ni correctos, eh, no puede ser contraproducente la democracia. ¿Qué opinan los otros que dicen? Solange. Bueno, justamente eso fue un comentario que yo recibí cuando estuve en Uganda, discutiendo así con hermanos
con algunos jóvenes y ellos que vivían en situación bien complicada decían que la democracia era lo peor que podía existir precisamente porque imposibilita la capacidad de tomar una decisión ya que todo mundo decide por sí mismo. Entonces, la democracia puede llegar a ser contraproducente, pero no es porque sea mala o sea inapropiada, sino porque la cultura está influida en las personas que intentan tomar una decisión o decidir de forma, lo voy a expresar así, egoísta, solamente pensando en su beneficio propio y no como beneficio hacia todos, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso sí puede ser, pero no es la democracia el problema, sino la forma de pensar de las otras, las culturas o los intereses de otras personas, digamos, que las personas que están involucradas. No sé cómo lo ves tú. Ya antes que yo diga algo, ¿alguien más quiere decir algo a esa pregunta de Kevin? Tal vez su esposa o... Suegro. Bueno, yo opino con referente a ese tema, no es que tenga mis dudas, pero sí me cuestiono la democracia en ese aspecto, en el que precisamente por la misma democracia los derechos de las minorías eh, son pasados por alto, pues, porque eh, la mayoría siempre va a elegir eh, soscavar los derechos de las minorías, por decirlo de esa forma, pues. Entonces, bueno, también comparto la opinión de Solange, donde el problema como tal no es la No es el democracia, modelo, sino sino ¿Cómo se hace? las personas como tal, pero si la mayoría está, por decirlo así, para colocarle una palabra, si la mayoría de las personas están dañadas en ese aspecto, entonces nunca se va a llegar a una igualdad, por decirlo así. Ujú. o a una decisión que sea Exacto, beneficio para todos. claro. Claro. Porque siento sesgo. Y el sesgo lo tiene la mayoría, que ese es el problema, como algo interminable. Creo que con esta pregunta, Kevin, tú nos abres un buen punto de discusión donde vamos a profundizar mañana. Ya va que hay otro comentario por acá. Hola, Ah, por favor, hola. hola. Ahí yo le estaba comentando ahorita recién a Marilyn que yo creo que evidentemente nosotros tenemos un sesgo porque son los modelos de gobiernos que conocemos, ¿no? El democrático, el teocrático, son los que de alguna forma se han profundizado, pero yo creo que en el gobierno de Dios o en esa forma de gobierno debe existir un modelo totalmente distinto a lo que nosotros conocemos. Quizás el que más nosotros podemos asemejar es el democrático, posiblemente, que con todas las deficiencias que puede tener no por la forma o el estilo, no por la forma de gobierno, sino por quien ejerce la decisión, que es al final quien determina el camino o quien determina yo pienso que debe existir una forma de gobierno que quizás nosotros no comprendemos o no entendemos todavía aún, pues. Ok, interesante. Democracia. Ah, sí. Estás por decir algo. Termina tú primero. Ok, democracia, así como monarquía, es un término, pero si tú lo miras en detalle, hay diferentes formas de democracia. Y luego de diferentes formas, hay diferentes aplicaciones. ¿Rusia no es una democracia? Sí, Rusia es una democracia. ¿Estados Unidos es una democracia? Sí, es una democracia. ¿Son igual? Son muy diferentes, ¿no es cierto?
La democracia de Perú es igual como la democracia de Holanda. Entonces tenemos la aplicación de la idea democrática, eh, tiene variantes, tiene variables, tiene realidades súper diferentes, súper diferentes. Pero tal vez nos pueda ayudar una pregunta. ¿Cuál sistema político que conocemos en esa tierra es capaz de proveer igualdad? No estamos hablando de la práctica, estamos hablando de la teoría. Y ustedes pueden empezar a revisar todos los sistemas que hemos hablado. ¿Cuál puede, por la estructura, por la idea que tiene como fundamento, proveer igualdad? El liderazgo tribal no puede porque tiene que haber un líder de tribu. Si hay un líder de tribu, que es por familia, que es por edad, que es por género, no puede haber igualdad. No es posible. En el estado de ciudad-estado, ¿puede haber igualdad? Pregúntense esas cosas. ¿Ya? En una teocracia, ¿puede haber igualdad? En monarquía, creo que lo más fácil, el sistema de por sí ya te dice que no es igual, porque hay un monarca que no es igual a los otros. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Qué sistema puede proveer la idea de la igualdad? ¿No? Entonces, eso me ayuda para ver que democracia provee, por lo menos en la teoría, el único fundamento, como yo lo veo, como yo lo entiendo, que puede realizar esa forma o esa necesidad para el ser humano. No hay otra forma que puede proveer eso. Tú puedes tener un buen rey, bueno, como es, por ejemplo, creo que es Malasia, que es eso, ¿no? Y dicen que es un buen rey, porque realmente lo hace lo mejor para el país y el país prospera y crece y todos tienen eh, una buena situación financiera y es realmente un buen rey. Tenemos buenos reyes en la historia de diferentes países que pensaron por los otros, que no pensaron en enriquecerse, en asegurar su puesto, etc. Pero igual simplemente no puede proveer la igualdad. El sistema de por sí lo anula. Eso para mí es un punto que me ayudaría a decir, mira, democracia, pero después vamos a ver, mañana, Dios mediante, que hay diferentes formas de democracia, hay diferentes aplicaciones de la democracia, pero también hay algunas metas que son muy, muy interesantes. Y voy a mirar con ustedes mañana. Vamos a mirar algunas metas, algunas declaraciones que se han hecho y a ver qué pensamos de nuestro punto de vista. Yo tal vez aportar al comentario que hizo, era Juan Carlos, ¿no? En fin, era el hecho de que muchas veces no entendemos la democracia o sus principios o el modelo que queremos seguir. Los modelos de democracia que conocemos hasta ahora están impregnados de la cultura de los países donde se las vive, digamos, se las practica. Entonces eso hace ver imperfecciones en la democracia como tal. Creo que para mí lo importante sería entender como un modelo democrático bajo el principio de lo que Dios estableció como la igualdad y todas esas cosas. Si tratamos de como que dibujar un poco en nuestra mente ese modelo bajo la idea, la visión de Dios, de cómo debería ser nuestro relacionamiento entre nosotros como seres humanos y con Él, creo que tal vez se puede construir un modelo de democracia totalmente diferente al que conocemos, pero democracia al fin y al cabo. Ya es, ¿no? Yo tenía siempre desde mi niñez un fuerte sesgo con la democracia por mis padres.
que me enseñaron, bueno, la democracia viene de los griegos eran paganos y ellos implementaron ese sistema. Creo que es algo muy tradicional cristiano que no estamos a favor de esto, estamos a favor de una teocracia, a fin de cuentas. ¿No es cierto? Por eso tantos americanos no tienen ningún problema con la idea de Trump, que se postula como un rey, como un autócrata, ¿no es cierto? Eh, es la realidad de lo que él verbaliza. Y no tiene problema con eso, porque para él sería perfecto que hay uno ahí que lidera, porque es así como Israel. ¿Lo dejamos aquí o todavía alguien tiene algún comentario? Muy bien, entonces muchísimas gracias.